Hola, buenos días a todos. Vamos a ver en el día de hoy, eh, bueno, una parte del temario que es bastante importante y que les va a ayudar pues a resolver muchas dudas que se plantean durante la comunicación con otros hablantes en el día a día. En este caso vamos a hablar de los textos dialogados. Bueno, veamos cómo funcionan estos textos dialogados y poder llegar a, a una definición del diálogo a través de este pequeño texto inicial. Por algún curioso motivo, el ser humano no sabe estar callado. Unos abren la boca para colmar un irresistible impulso por decir tonterías, y otros simplemente se encuentran incómodos en el silencio. La mayoría de nosotros nos encontramos en el segundo grupo, con alguna pequeña inclusión en la idiotez, pero los hay que simplemente no saben estar callados. Hoy nos centraremos en los que se sienten incómodos en esos silencios espesos que podrían cortarse con una morcilla, situación que alcanza su clímax de violencia cuando viajamos en un cajón de 1 metro cuadrado con una persona a la que no conocemos de nada. El ascensor es un hueco mínimo. Se pueden juntar varias personas que no se conocen de nada, estar una apretada contra la otra y hacerse 10 pisos sin que nadie diga ni mu. Y la cosa es violenta. Todos ahí apretados, intentando no tocarse. Un horror, oiga. Pero cuando la cosa se estira al límite es cuando van dos personas solas. Es tan desagradable que otra persona que pasaba por allí, y ahí estáis los dos, andando uno para apretar el paso y meter tierra de por medio de lo incómoda que es la situación. Revisemos qué pasa en un ascensor. Llegas y hay alguien esperando. Vaya hombre, ya es casualidad. Hola, hola. Cruce de saludos sin mayor compromiso. Al fin, después de un largo silencio, llega el ascensor. ¿A qué piso vas? Al sexto. Vale, yo al séptimo. Miras los botones. Vaya, ¿cuántos hay? Miras el marcador, miras el suelo, levantas después la vista y tarareas el porrompompero. Uno empieza a notarse incómodo y siente la urgencia de decir algo por insustancial que sea, algo que rompa el hielo. Política, fútbol, sexo. Todos los temas parecen demasiado arriesgados para salir del paso, y al final se recurre a lo de siempre, el tiempo. Pues ya empieza a hacer calor, ¿eh? Te dice el otro. Y tú pensando, pues claro que hace calor, cretino, si estamos ya en julio. Y el otro que se hace cargo, pues claro que hace calor, qué chorradas digo, si ya estamos en julio. La gracia estaría en que hiciera frío. Y ya la hemos liado. El diálogo para besugos está servido, porque una vez empezado una conversación de tal calibre intelectual, es imposible detenerla. Es que la primavera ha sido muy rara, frase comodín donde las haya, eso lo saben todas las abuelas. Sí, eso sí, con la que ha estado cayendo y así una tontería tras otra, hasta que al final se llega al piso del primero de los dos, que baja resoplando y deseando haber cogido las escaletas pese al calor que empieza a hacer, pese a lo rarita que ha sido la primavera y pese a que ha venido cayendo, a la que ha venido cayendo. El que queda en el ascensor no se alegra menos que el que parte. Bien, por tanto, ¿qué es el diálogo? Bueno, pues el diálogo consiste, bueno, o podríamos llamar así al intercambio de mensajes entre dos o más personas que alternan entre las funciones de emisor y receptor. Ya conocemos las funciones del lenguaje, ¿no? Entre ellas, pues el emisor es quien emite un mensaje y el receptor es quien lo recibe. Llamamos dentro del diálogo los turnos o intervenciones a cada una de las afirmaciones, preguntas o réplicas de los hablantes. Es decir, cada vez que uno de los interlocutores, uno de los hablantes que forman parte de este diálogo interviene, pues estaríamos hablando de un turno o de una intervención. Como ya he dicho, los personajes que intervienen en ella se llaman interlocutores. Las explicaciones del narrador para situar el diálogo se llaman acotaciones. Esto cuando, sobre todo, si estamos ante un diálogo escrito, ¿no? Siempre habrá como pequeñas matizaciones, pequeñas notas, pues que plantea un narrador, quien escribe la obra o quien cuenta el argumento, el planteamiento. Y bueno, estas explicaciones se llaman acotaciones. ¿Cuáles son las señas de este diálogo o los signos de este diálogo? Vale, hay que diferenciar obviamente dos tipos de diálogo, el diálogo escrito y el diálogo oral. El diálogo oral
pues claramente tiene una entonación oracional, dependiendo de lo que se esté comunicando. Puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, irónica, etc. Siempre un poco en función de lo que queramos decir o de lo que queramos comunicar. Esta entonación, que suele ser descendente al final para marcar el fin de la intervención, bueno, clara y se puede percibir sin mayor complejidad, ¿no? Todos nuestro día a día pues mantenemos multitud de diálogos con las personas con las que nos relacionamos. En él es muy importante también el lenguaje no verbal. Por ejemplo, a lo mejor una persona puede estar diciéndonos qué bonito día he pasado hoy o qué guapo estás, pero sus gestos, sus miradas o sus movimientos revelar otra cosa, ¿no? Ahí entran en juego otros factores que nos van a determinar pues qué intencionalidad tenía el hablante, ¿no? A la hora de transmitir un determinado mensaje. Por ejemplo, cuando mostramos cierta ironía, pues bueno, qué bonito día hace. Entre el tono y mi gesto, mi mirada, puedo asegurar o hacer ver al otro que es realmente lo que he querido decir es un acto irónico. No, realmente no hay que tomarlo de manera literal. Y por otro lado, el diálogo escrito, pues obviamente es aquel que se presenta en la escritura, que tiene marcas de un narrador, como ya he dicho, pero también tiene marcas de oralidad, ¿no? Signos pues que indican cómo hablan los personajes, muchas veces a lo mejor se utilizan recursos propios del habla juvenil, frases inacabadas o muletillas o ciertos elementos que son propios o característicos del hablante en cuestión. Por ejemplo, en los textos teatrales, bueno, que ya los veremos un poco más adelante, una de las características fundamentales, aparte del diálogo, es que, bueno, pues, por ejemplo, se pone al principio de la intervención el nombre de cada personaje, a veces, muchas veces, su actitud, cómo se sitúan, cuál es su postura, cuál es su, incluso su estado de ánimo, para comprender, pues, de una mejor manera, una manera más sencilla, cuál ha sido su intención y también su forma de permanecer en el diálogo. Así pues, bueno, visto lo que hemos comentado a continuación, presentamos seguidamente algunos pasos clave para iniciar una conversación. Pues lo primordial, tal como vimos en el texto anterior, es saludar a la otra persona y si no se conocen, presentarse a uno mismo, ¿no? Hola, pues me llamo Juanita, por ejemplo. Disculparse si es que se interrumpe la conversación que están manteniendo otras personas. Por ejemplo, podemos llegar a un sitio y encontrarnos con dos amigos y bueno, ellos están manteniendo una conversación o no ser nuestros amigos, dos personas, bueno, pues puntualmente conocemos a una de ellas pero a la otra no. Entonces, perdón, ¿qué tal? Siempre disculparnos por la posible interrupción de su conversación, que es anterior a nuestra llegada. Comentar o preguntar algo sobre la situación común, hablar de forma positiva a la otra persona sobre su conducta, apariencia o alguna otra cualidad. Siempre ser agradable es bastante, bueno, un signo de educación y a la vez también pues nos acerca a la otra persona, pues transmitimos una imagen positiva, una imagen de afecto y no dañina o no de ataque hacia el otro, ¿no? También escuchar con atención lo que dice la otra persona. Escuchar es fundamental, posiblemente es el paso más importante para que una conversación llegue a buen puerto. Mirar a la persona a los ojos mientras estamos hablando, pues es signo de, bueno, te estoy atendiendo y además de sinceridad cuando hablamos con el otro. Comprobar que la otra persona nos escucha y se siente cómoda en la conversación. Se trata de observar si sus gestos son de extrañeza, de inexactitud, de aprobación, de agrado, ver cómo va reaccionando ante las palabras que nosotros vamos diciendo y matizarlas o aclararlas si fuese necesario. También, bueno, es importante pues
eso, tener en cuenta en cada momento cómo se siente el otro y qué problemas puede haber en el proceso comunicativo. Les propongo una actividad, ¿no? Para repasar este contenido que hemos visto a continuación. Imagina que estás en la parada del autobús y quieres iniciar una conversación con uno de los siguientes interlocutores. Escribe cómo lo harías y de qué hablarías con ellos. Pues cómo hablarías con un anciano, con un compañero de colegio, con una madre con un niño pequeño o con un profesor. ¿Verdad que no te dirigirías igual a uno que a otro? ¿Que utilizarías herramientas y elementos distintos? Bueno, pues te propongo que imagines cómo iniciarías esa conversación y de qué hablarías con ellos, para que luego puedas compararlo y darte cuenta pues que es determinante tanto las características que tiene nuestro interlocutor a la hora de dirigirnos a él, como también pues, las diferencias que puedan haber entre él y yo, ya sea generacional, por ejemplo, de confianza, etcétera. Vale. Otro elemento muy importante en los diálogos es el contexto o situación, y esto viene muy enlazado con la actividad anterior. La situación comunicativa o el contexto del diálogo se determina por una serie de factores, por ejemplo, con el tiempo, el lugar o el estatus social que tienen quienes intervienen. Los momentos o ciertos elementos determinan pues el tono, los temas de conversación. Por ejemplo, el momento. No es lo mismo hablar en la hora de clase, hablar durante las vacaciones, que hablar cuando te levantas por la noche en el siglo XVIII o ahora. Obviamente cada momento, cada situación pues requiere de unos elementos u otros, utilizamos unas expresiones y no otras, por ejemplo, cómo hablamos hoy y cómo hablaban nuestros padres a nuestra edad. No es lo mismo hablar con los compañeros de clase que hablar con nuestros padres, tampoco hablar cuando estás muy cansado porque es por la noche, cuando te acabas de levantar, que estás lleno de energía, etc. También el lugar en el que se desarrolla el diálogo. Pues no es lo mismo, como ya he dicho, hacerlo en la clase que hacerlo en la piscina, en el médico, etc. Cada lugar pues tendrá una situación o un contexto diferente, ¿no? Y que va a determinar pues cómo nos comportemos, porque también los interlocutores serán diferentes en función de ese lugar. También la ubicación geográfica. Por ejemplo, hablamos todos, a lo mejor yo y quienes me escuchen hablan español, pero yo pues hablo un español, que es el español de Canarias en este caso, y las personas que me escuchan pueden ser de Andalucía, pueden ser o pueden ser de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Cataluña o incluso de áreas de América, ¿no? Y aunque todos hablemos español, pues no lo hacemos de la misma manera ni tampoco saludamos, nos despedimos, nos dirigimos a los demás de la misma forma. Y por último, la identidad o el estatus social de las personas con las que hablamos, ¿no? Pues no es lo mismo hablar con los niños que hablar con unos ancianos, que hablar con un cliente si somos, por ejemplo, dependientes de una tienda o con un médico, ¿no? Por ejemplo. Así, en función de la situación y del contexto, podemos distinguir dos tipos de diálogo también. El diálogo formal, este diálogo pues tiene unas normas y se produce cuando se trata pues un tema muy concreto, normalmente pues de cierto calibre, de cierta importancia, como pueden ser, por ejemplo, entrevistas de negocios, una consulta médica, una entrevista de trabajo, etcétera. El hablante, bueno, pues hace uso de un estilo más formal, menos coloquial, emplea expresiones más claras, más precisas, suele dirigirse al otro habitualmente de usted y siempre con un cierto decoro, un cierto respeto hacia quienes intervienen en la conversación, ¿no? Este diálogo, bueno, pues lo más común es usar un nivel culto, intentar usar palabras, pues, eh, con cierto nivel, no expresiones que usaríamos con nuestros amigos o en un contexto más coloquial de la calle.
Suele utilizarse este nivel culto por personas más instruidas. Cuanto mayor formación tienen esas personas, más facilidad conlleva para poder adaptarse a diferentes contextos y situaciones, ¿no? Su pronunciación es cuidada, precisan el léxico que utilizan, intentan no repetir siempre las mismas palabras, ni utilizar palabras baúl, palabras comodín, que también veremos más adelante. Y también mantener cierta distancia, como digo, con los hablantes. Por ejemplo, con ese uso del usted es bastante común, pues tener una distancia social con el otro, ¿no? Porque pues, lo consideramos que está en un estatus social más alto o porque, bueno, nos merece un cierto respeto. Por lo tanto, usamos este tipo de tratamientos. También se puede utilizar tecnicismos si hablamos de pues, un contexto muy concreto como puede ser el de los negocios o el de un trabajo particular, ¿no? Y se cuidan mucho más las oraciones, los enunciados, su pronunciación y demás, etc. Ahora, por ejemplo, compara estos dos textos, ¿vale? Tenemos un diálogo formal, que sería este, por ejemplo, interlocutora pregunta: ¿qué opina usted sobre el comportamiento de los jóvenes actualmente con respecto a sus padres? Pues, sinceramente, esto es un tema que me preocupa mucho y del que creo que podríamos hablar largo y tendido durante mucho tiempo. Aunque para ello creo que tendría o que habría que sopesar en cada caso las circunstancias en las que se produce la relación. No basta con esgrimir las cuestiones más importantes, sino que hay que desgranar los motivos que han llevado a la juventud a tener ese tipo de comportamientos sociales. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de sus padres? No sé si me explico correctamente. Sí, la comprendo. Dos elementos muy básicos que podemos determinar y que nos señalan que es un diálogo formal son el uso de usted, aquí lo tenemos, y también, por ejemplo, el uso de expresiones como no sé si me explico correctamente. Cuando nosotros utilizamos formas como ¿me entiendes? ¿Sabes? Estamos poniendo en duda que el otro haya podido interpretar lo que nosotros hemos comunicado. Y esto no es muy formal, no es muy cortés. Pues ponemos en duda la interpretación del otro y no nuestra manera de explicar o de expresarnos. Entonces, esta forma, no sé si me explico correctamente, no sé si me entiendes, no sé si me explico correctamente o no sé si he sido del todo claro, lo que pone en duda es nuestra forma, nuestra capacidad para explicar un determinado tema, una determinada cuestión. Veamos el diálogo siguiente, un diálogo de carácter informal, que ahora veremos qué características tiene. Yo este año suelo ir a la sierra a esquiar y este año todavía no he ido ni un día. Nosotros tampoco. A ver si vamos mañana. Yo no creo que vaya ya porque... ¿Por qué? Ahora está el tiempo bueno y eso. Porque es que no me apetece, ¿sabes? O sea, sí, es que la época de esquiar ya pasó. Sí, es eso y no sé. Ahora mismo no me apetece ir al campo. Casi prefiero tirar para la playa y coger un poco de sol. Ya, tía, eso mola bastante. Podemos aprovechar y hacer surf y eso. Pues sí, la verdad es que estaría muy guay. Vale, podemos ver cuáles son los elementos propios del diálogo informal. Bueno, pues por ejemplo, las dubitaciones o los enunciados truncados más allá de la cuenta, ¿vale? Ok. Se utilizan formas como muy generales, ir, por ejemplo, a ver si vamos, este año todavía no he ido, se repite mucho el verbo ir, por ejemplo, vaya, y formas como y eso, ¿no? Al final de las oraciones, como que queda muy ambiguo, muy vaga la intervención, muletillas como o sea, por ejemplo, sabes lo que decía antes, por ejemplo, que pone pues un marcador de control del contacto, pero lo que hace es pues poner en duda si el otro nos ha comprendido en lugar de nuestra capacidad de explicación. A ver, y no sé, ahora mismo me apetece casi tirar para la playa, pues esta forma también es bastante coloquial, en lugar de desplazarme hasta la playa, pues no es muy precisa, ¿no? Léxicamente. Formas como mola
o guay, que son también propias de pues un contexto coloquial y un contexto juvenil, ¿verdad? Y también otra vez vemos la forma y eso. Vale. Por tanto, el diálogo informal se caracteriza porque no está planificado, por eso encontramos tantos enunciados truncados, tantos enunciados inacabados, es espontáneo, ¿vale? Y se establece entre personas más o menos cercanas. Este diálogo que acabamos de leer es posiblemente una conversación entre dos amigos, entre dos jóvenes que tienen cierta confianza, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues se produce, como digo, en una situación de proximidad, espontaneidad y un tono informal. Su lenguaje suele ser coloquial, es propio de situaciones pues cotidianas, improvisadas, por eso tiende a recurrirse siempre a los mismos verbos porque no se cuida el lenguaje, no se piensa en esa idea de intentar evitar la repetición, es sencillo y natural. Es importante no confundir el nivel coloquial con el nivel vulgar, ¿de acuerdo? El primero es el que se usa entre personas de confianza y el segundo cuando se realizan incorrecciones lingüísticas. Formas como abuelo, concretas, aiga, que bueno, pues son características de personas con un nivel de estudios más bajo, ¿no? Que no han podido completar su formación académica o sus estudios y por lo tanto, bueno, pues realizan una serie de incorrecciones desde el punto de vista normativo a la lengua, ¿no? Estas formas como abuelo en lugar de abuelo, concretas, etcétera. Que todas tienen una cierta explicación, si desde el punto de vista lingüístico se producen por algo, ¿no? Porque hay ciertos fenómenos que tienden a ocurrir en nuestra lengua y estas personas al no tener esa formación pues no saben que pues una forma se realiza de una manera y otra de otra y cómo se escriben esas palabras, etcétera. Por eso no tampoco debemos juzgar a las personas que cometen pues esas llamadas incorrecciones o llamadas vulgarismos porque bueno, no sabemos las circunstancias en las que se producen esas realizaciones y probablemente pues se deba a una circunstancia particular y a la imposibilidad de haber podido formarse y tener mejores conocimientos sobre el uso de la lengua. Bueno, el lenguaje del diálogo informal, pues se usa la segunda persona del singular tú, ¿no? No se utiliza usted, no es lo normal. Es verdad que en algunas zonas de América, por ejemplo, se produce un uso inverso, ¿no? El usted se utiliza con personas cercanas, mientras que el tú indica cierta distancia. Incluso, seguramente, ustedes hayan escuchado alguna vez una persona procedente, por ejemplo, de Argentina o de Uruguay, que utilizan la forma voz para señalar o para dirigirse a una persona pues de manera informal, ¿no? Como con ese tuteo que nosotros empleamos. Y es porque allí, bueno, pues se dan otras formas y el voz o ese voceo es lo predominante. Ya lo veremos más adelante en otros cursos superiores, cuando veamos un poco las variedades del español y algunas características fundamentales que diferencia pues el idioma que hablamos en un lado del mundo y del otro. También se producen elementos que mantienen la atención, sabes, no, por ejemplo, como vimos anteriormente, oraciones inacabadas y en el fondo y lo dejan interrumpido, alteraciones del orden de las palabras, alargamientos de sonidos. Bueno, hombre, eso por ejemplo es digno o es característico del diálogo informal. Entonación expresiva, el empleo de gestos, etcétera, ¿no? Sobre todo hay personas pues que son mucho más gestuales que otras. Y el vocabulario coloquial, ¿verdad? Es un vocabulario pues más informal o más espontáneo y no tan preciso. Bien, y ahora les voy a dejar una serie de actividades para que ustedes se las planteen y puedan revisar estos contenidos que hemos visto y son las siguientes. Simular por parejas una entrevista de trabajo. Si tienes la posibilidad de contactar con algún compañero, te invito a que hables con él, por ejemplo por teléfono, por ejemplo por videollamada, ahora que, bueno, pues no podemos vernos personalmente y, bueno, pues que uno haga de la persona que busca trabajo y el otro de quien dirige la empresa, ¿verdad?
Y recuerda pues que es una entrevista de trabajo, que se trata de buscar, de causar buena impresión, de utilizar un vocabulario digno de un contexto como este, y además pues de, a ver si puedo quitar este cuadro, ¿vale? Pues que digas pues lo que dices y cómo lo haces determina la visión que los demás tienen de ti, ¿verdad? En una entrevista de trabajo estamos ante personas que no nos conocen y que por tanto pues tenemos que intentar que nuestras palabras demuestren cómo somos y lo capaces que somos de ejercer una determinada labor. También está este ejemplo, que es muy similar al anterior, al que habíamos visto eh, eh, sobre la situación y el contexto. Imagina la siguiente situación. Necesitas consultar algo urgentemente en Internet. Describe brevemente cada contexto. ¿Cómo le pides el ordenador a tu hermano y a un profesor? Imagínate que estás en el aula de informática o estás en clase y necesitas ir al aula de informática, a la biblioteca, y cómo lo harías en un cibercafé. ¿Vale? En un cibercafé o en un locutorio, en un ciber de, pues, de tu barrio, por ejemplo. Y por último, lee el siguiente fragmento de un diálogo e indica el contexto y el tipo de diálogo, su tema y las diferencias de rango social entre los hablantes. ¿Es verdad que usted le debía a este individuo 20 pesetas? Sí, señor. ¿Es verdad que no se las quería usted pagar? No, señor. Los dos abogados quisieron hablar de nuevo, pero el juez no les dejó. ¿Usted tiene inconveniente en pagar ahora mismo las 20 pesetas que le adeuda? Pues se las paga. También tendrá que pagar 50 pesetas de indemnización y 10 de póliza. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que les haya interesado este tema de los textos dialogados. En el siguiente vídeo voy a hablarles del género dramático o el género teatral, cuya principal característica es precisamente estar compuesto por los diálogos de los personajes de la obra. Y bueno, esperando que les interese, les invito a que realicen estas actividades y cualquier duda pues la planteen en los comentarios. Bueno, que tengan buen día.